Hola, hola, soy Melissa, soy de Ecuador y llevo 10 años viviendo en el Reino Unido. Siempre me han preguntado cómo es vivir aquí y hoy te voy a decir lo bueno, lo raro, quizás lo no tan bueno, según mi experiencia. Te voy a contar la realidad versus la expectativa. Lo que te dicen de que llueve, 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 sí, puede llover cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento. Y si hay mucho sol en verano, depende, bueno, depende. Yo creo que soy muy optimista, o ya creo que me he acostumbrado al clima, pero es verdad que recuerdo que ya a partir de febrero se me hace difícil, se me hace duro, porque todos los días está oscuro, 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 y si te puedes pegar una- unos días de vacaciones fuera del UK a otros países que son más cálidos en Europa, mejor porque está haciendo frío, pero está soleado en la mayoría, o en la mayoría de los días. Ya es otra cosa que te toque justo un día donde también por allá está lloviendo o haciendo mucho frío, pero bueno, eso es la realidad de aquí del Reino Unido. Yo lo que he hecho para adaptarme muchísimo es, por ejemplo, comprarme una chaqueta muy, muy buena, muy buena, muy buena y unos zapatos muy buenos. Y con eso siento que no tengo casi nada de frío, al menos para salir de casa y llegar al otro lugar donde quiero llegar. Es la manera de protegerme, en mi caso. Y bueno, uso unas orejeras, creo que se llama. Me protege también bastante, o me mantiene cálida. Eh, Otro que te comentan que comen pescado y patatas, fish and chips, que es frito, los dos. Sí, es verdad, pero no veo mucha gente comiendo y no veo muchos lugares de eso. La realidad aquí en el Reino Unido es que depende en qué ciudad estés, o pequeña, mediana, siempre va a tener diferentes tipos de restaurantes. Tienen demasiada comida asiática. Y bueno, o si no, por ejemplo, puedes comprar en los supermercados y hacerte diferentes tipos de comida. Yo lo recomiendo sobre todo el Sainsbury, que hay descuenticos, pero a veces puedes encontrar comida latina en Sainsbury o Lidl también. Y Lidl sobre todo es donde compramos la comida semanal, cada semana. Y y bueno, ha subido los precios, no lo voy a decir, con la inflación, pero hay buenas ofertas y bueno, es lo más barato donde comprar la comida, desde mi perspectiva. Sí, la gente es súper educada, son muy reservados, ese es el pero, ¿no? Pero siempre aquí te preguntan, pero no es una pregunta, sino es como un hola, que you alright, pero nada más tienes que entender que eso es como hola, te vi, ya. Es verdad que depende también en qué ciudad vivas, porque no estoy segura, depende o qué área estés. Se respeta mucho la fila, la cola, depende de qué país seas, es como se dice. eh, Se respeta muchísimo y tienen mucha paciencia para dejar que la cola avance, la fila avance, y al que le toque, y al que no le toque, que no puede subir al bus, no sube al bus. Pero si vas a lugares públicos y hay fila, se respeta muchísimo y la gente tiene paciencia a esperar. Que me gusta en el sentido que se respeta, que hay ese respeto. Vamos a hablar de un tema que mucha gente habla, que es del dinero y la vivienda. Eh, este tema, sí, como dije, se habla mucho, se habla mucho, se habla mucho. Vivir aquí es caro. Para mi punto de vista, no es nada barato, especialmente si vives en Londres. En mi caso, nosotros no nos podemos permitir vivir en Londres porque es demasiado, demasiado el alquiler, demasiado cara la comida, el transporte. Sí, entonces, lo que sí hay que organizarse, tienes que organizarte muy, muy, muy bien tu presupuesto. Y eso la verdad es que nos ha ayudado bastante, bastante, y saber dónde comprar, usar descuentos, o hacerte estas tarjetas de loyalty, de esas tarjetas que dan los supermercados para que te las hagas y luego con eso te dan pequeños descuentos de sus propios productos, de su marca blanca. Em, y así estamos, bueno, usamos charities o compramos muchas cosas baratas online o usada también, o gente que nos regala. Sí, al principio cuesta, pero bueno, ya después te adaptas pero bueno, en mi sentido, en mi experiencia vale la pena muchísimo. Te organizas cuando llegas aquí y te haces todo un presupuesto, vale la pena. Pero bueno, es cada uno su experiencia personal. El tema de la educación y oportunidades, este es un país que te da muchísimas oportunidades, más si eres residente aquí, o sea que sí, bueno, si tienes pasaporte británico, depende de si eres menor de edad o si tienes una determinada edad, o sea, te dan mucho presupuesto si aplicas, siempre hay que estar aplicando y te dan.
te dan muchas oportunidades para estudiar y superarte. Si ves que te esfuerzas, son los primeros en apoyarte. Es verdad que no todo el mundo, los extranjeros, podemos conseguir cosas gratis de estudios. La verdad es que yo al principio me pagué unos cursos que quise hacer y son caros, es verdad también. Más si tienes que trabajar y estudiar al mismo tiempo, yo diría que es difícil, sí, para el extranjero estudiar. Pero es verdad que cuando ya estás dentro de estudiar y ya has pagado tu curso y te esfuerzas y sobresales, te apoya muchísimo en oportunidades o te pueden recomendar. También, pues, para mí hay muchas oportunidades que es verdad que necesitas vivir y comer, pero al principio puedes hacer unas horitas siempre de voluntariado y eso ayuda para tu currículum desde el principio y te pueden dar recomendaciones, luego te pueden derivar un trabajo o te pueden decir, "Ay, aquí hay una vacante", o sea, como que expandes tu conexión con la gente, se llama networking y ayuda muchísimo. Yo siempre recomiendo hacer un voluntariado si puedes. Es verdad que hay gente que no se lo puede permitir porque tiene que estar trabajando todo el tiempo y si no está trabajando tiene que ir a estudiar y si no, pues ya tiene que dormir o descansar, ¿no? Pero si puedes hacerte un par de horas o 4 horas a la semana, o sea, o sea, te va a ayudar muchísimo en tu currículum vitae, CV. Lo que me he dado cuenta, sí, que hay que moverte, tienes que investigar, tienes que buscar y no tienes que tener miedo a preguntar para nada, ni tener miedo de hablar con todo el mundo. Básicamente eso es lo que yo hacía, hablar con todo el mundo hasta encontrar mi oportunidad. Ahora la parte de la cultura británica es muy, cuesta al principio ser un poco amigos, o sea, depende, cuesta, no lo voy a negar. Los británicos son muy reservados, eh, sí, muy, muy, muy reservados. Es como que a veces tienen una pared para mostrar su parte emocional o lo que están viviendo. Son muy formales al hablar, o sea, no conectan tanto con sus conversaciones, son muy secos. Pero cuando una vez que tú ya conectas con ellos, los conoces más, o sea, son las personas más leales y también que ya creo que me he acostumbrado, ese es un humor un poco seco, pero bueno, ya termina siendo gracioso de lo que ya uno se va adaptando a una cultura diferente, pero eso no quita que yo no haya creado mi propia comunidad latina aquí en el Reino Unido. He creado, bueno, tengo amigos en Londres y amigas ya de años, 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 y la verdad es que nos vemos, nos organizamos con los niños que ya tenemos hijos, salimos, intentamos hacer cosas y comer, cosas, nuestras tradiciones, mantenerlas. También aquí, ahora donde vivo, eh, soy parte de esta comunidad latina y donde he hecho así, también me he unido a familias de latinas o latinos que nos compartimos nuestras culturas diferentes, que aunque somos del sur de América, eh, seguimos practicando nuestras culturas, nuestras comidas y lo compartimos con nuestros niños y nuestras parejas también. Entonces eso es muy importante, eso ayuda demasiado como a sentirse más en casa. 10 años viviendo aquí, puedo decir que ha sido una transformación muy grande de mi vida. Como digo, otro nivel desbloqueado mentalmente. Y la verdad es que ya he como mezclado las dos culturas, las he hecho parte de mí, las dos, obviamente sin olvidarme de mis raíces, teniéndolas siempre presente aquí en casa. Y bueno, sí, eso. Extraño mucho, claro que mi familia y Ecuador, todo, todo. Los años, el fin de año, la Navidad, mis primas. Bueno, he crecido, he madurado, he aprendido, entonces me siento agradecida también donde estoy y, y afortunada. ¿Estás pensando en mudarte aquí o ya vives aquí? Quiero saber tu historia. Cuéntamela aquí abajo en los comentarios. Cuéntame cuál ha sido tu momento más gracioso e inesperado viviendo en el Reino Unido.